Hola, me llamo Brian Scannell y hoy voy a estar hablando sobre el tema que es el campo magnético terrestre. Aquí son los temas que voy a estar cubriendo en este PPT, que es el campo magnético terrestre, historia del campo magnético terrestre, teorías del campo magnético terrestre y ejemplos, características del campo magnético terrestre y la importancia del campo magnético terrestre. Empezamos, ¿qué es el campo magnético terrestre? Es el conocimiento de que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Ha hecho que los científicos especulen que el campo magnético terrestre está asociado con movimientos en el núcleo externo líquido que a su vez podrían estar vinculados de alguna forma con la rotación de la Tierra. También conocido como campo geomagnética, que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta que se encuentra con el viento solar, una corriente, una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. El campo magnético terrestre está producido por las corrientes eléctricas que ocurren en el núcleo externo, que está compuesto de hierro fundido altamente conductor. El campo se genera al formar una línea de corriente en una espiral cerrada. Un campo magnético variable genera un campo eléctrico y los campos eléctricos y magnéticos ejercen una fuerza sobre las cargas que fluyen en la corriente. Se trata de un campo polar, cual contiene polo norte y polo sur, que contiene su origen en el interior del planeta, cual puede variar a lo largo del tiempo, dependiendo de los movimientos del núcleo del planeta. Historia del campo magnético terrestre. Sir William Gilbert, un científico inglés, estudió por primera vez el magnetismo en el año 1700. Al investigar el campo magnético de una piedra imán de forma esférica cortada para simular la Tierra, concluyó que la Tierra funciona como un imán. Gilbert pensó que un gran cuerpo de material magnetizado permanente en el interior de la Tierra producía el campo magnético terrestre. El magnetismo como fuerza física, sus efectos se han estudiado desde el siglo XVII en la navegación con brújula. Sin embargo, el primero en estudiarlo como característica de la Tierra fue Carl Friedrich von Gauss, en el siglo XIX. Este matemático alemán estudió el campo magnético terrestre por primera vez y concluyó que su fuente provenía del núcleo mismo terrestre. Inicialmente relacionaron el fenómeno como ferromagnético, dado que el corazón del planeta es de hierro líquido. Teorías del campo magnético terrestre y ejemplos. Se han propuesto varios modelos teóricos para explicar el origen del campo magnético terrestre. Por ejemplo, se ha surgido que se debe a corrientes asociadas con ciclos de convección térmica en el núcleo externo líquido, causados por el núcleo interno caliente, pero todavía no se aclararon los detalles de este mecanismo. Se sabe que el eje del campo magnético terrestre no coincide con el eje de rotación del planeta, el cual define los polos geográficos. En la figura A, las partículas cargadas que proceden del Sol y entran en el campo magnético terrestre dan lugar a otros fenómenos. Una partícula cargada que entra en dirección no perpendicular a un campo magnético describe una espiral en forma de hélice. Esto se debe a que el componente de la velocidad de la partícula, que es paralelo al campo, no cambia. En la figura B, para un campo convexo como que se ve en la figura, las partículas van y vienen en espiral como si estuvieran dentro de una botella magnética. Y por último, en la figura C, hay dos regiones en forma de dona en varios miles de kilómetros de altitud, llamadas cinturones de radiación de Van Allen. En el cinturón de Van Allen inferior se producen emisiones luminosas llamadas auroras. La aurora boreal o luces de norte en el hemisferio norte y la aurora austral o luces del sur en el hemisferio sur. Esas luces mayormente se observan en regiones polares de la Tierra. Y algunos ejemplos del magnetismo terrestre son la orientación de la brújula, la huella magnética geológica, geo- geológica en las rocas y las auroras boreales y australes. Características del campo magnético terrestre. Aquí tenemos par
de ejemplos. El campo magnético de la planeta tiene estas siguientes características: la intensidad máxima en los polos y mínima en el ecuador, variando aproximadamente entre 25.00 y 65.000 nanoteslas. La inclinación, el campo magnético se inclina hacia el polo norte magnético, apuntando en el polo norte completamente hacia abajo y girando progresivamente hacia arriba hasta el ecuador magnético a 0 grado, y alcanza la vertical en el polo sur magnético. La dipolaridad en el campo magnético puede ser un polo norte y un polo sur que no coinciden con todos los polos geográficos, pero se aproximan, y la ubicación de estos polos es variable en el tiempo. El campo magnético promedio en el núcleo externo de la Tierra se calculó en alrededor de 25 G, 50 veces superior al campo en la superficie. Y según la ley de Lenz, cualquier cambio del campo magnético sería instantáneamente contrarrestado por corrientes. Al moverse al fluido en el campo magnético, se desplazaría con el teorema que describe este efecto es la teorema de flujo congelado. Y por último, la importancia del magnetismo terrestre. Por primer lugar, tiene una gigantesca importancia para la preservación climática y biótica del planeta, en la preservación de la capa de ozono y la defensa del planeta de los recurrentes vientos solares. La magnetosfera terrestre es esencial para sostener la vida en el planeta, y sin ella las partículas ionizadas que el Sol emite esporádicamente hacia nuestro planeta, como consecuencia, destruyen la capa de ozono, permitiendo el ingreso de la radiación solar ultravioleta capaz de ejercer daño sobre el ADN de los seres vivos. Y gracias por su atención y que han podido entender mejor qué es el campo magnético.